Vamos a la segunda parte de este reportaje de Giovanna Díaz, lo que no deberíamos olvidar, el pasado de Ollanta Humala. Adelante. ¿Te acuerdas qué pasó en Locumba? No. ¿No te suena? ¿Locumba? No me acuerdo. Locumba. ¿Qué es eso? En África. Locumba está en Tacna y fue ahí donde apareció públicamente el nombre de Ollanta Humala Tasso, y no solo de él, sino también de su hermano, Antauro. Ambos crecieron en una familia ultranacionalista. Los padres pusieron nombres quechuas a todos sus hijos y escogieron sus colegios como para que cada uno de ellos conozca las ideologías de diversas culturas. A Ollanta le tocó estudiar en un colegio japonés. Los entretenimientos de fines de semana en casa eran algo diferentes. Podía ser el almuerzo conferencia, desayuno conferencia, en el que cada niño exponía, poniéndolo a un lado, ¿no?, lo que había leído. Entonces los otros tenían que haber leído para criticarlo. Todos leían, era obligatorio. El padre Isaac Humala creó y fundó la doctrina política del etnocacerismo, movimiento que busca quitar del poder a criollos, ya que según él, ese poder lo debe tener la raza mayoritaria. Acá el problema del Perú es el problema del blanco. Tiene vuelta que darle. Acá tiene que tener su dominio, tiene que estar en el poder la raza cobriza, porque la raza cobriza significa patriotismo completo, reivindicación pues del Perú, porque mire, en ese sentido somos un movimiento de ecología de categoría superior. Y le hago recordar que el etnocacerismo surge rebelándose contra Fujimori. Lo consideramos un traidor. En principio es un impostor, no es peruano, es un delincuente. Ollanta y Antauro, ambos hijos de su padre, ambos militares, se levantaron ante el régimen fujimontesinista. Lo extraño es que esto se dio en octubre del año 2000, cuando ya se había hecho pública la corrupción del gobierno y Fujimori ya había anunciado nuevas elecciones y su no participación en ellas. Es decir, se levantaron en contra de un gobierno que ya estaba ahogado y llegando a su fin. Algunos de los soldados que participaron en ese levantamiento luego dijeron que al principio no sabían lo que estaban haciendo. No sabíamos lo que íbamos a hacer, pero solo salimos del cuartel para hacer como una especie de marcha de campaña o un patrullaje. No nos dijo la verdad. Hay otros detalles también un tanto extraños. Esta insurgencia comenzó el mismo día en que Vladimiro Montesinos escapó del país en el velero Carisma, el 29 de octubre de 2000. Entonces algunos pensaron que se trataba de una cortina de humo. Fue peor aún cuando se descubrió que existían registros de llamadas telefónicas del celular de Montesinos ese mismo día al Fuerte Arica, justo el cuartel desde donde salió Ollanta Humala rumbo a su rebelión. Los Humala, todavía juntos en la lucha, fueron detenidos y prisioneros en el Real Felipe hasta que el Congreso los indultó. Ollanta fue enviado como agregado militar a Seúl y posteriormente en el gobierno de Toledo lo trasladaron a Francia. Cuando estaba todavía en Seúl, su hermano Antauro, que ya había adoctrinado a varios reservistas con el diario llamado Ollanta, tomó la comisaría de Andahuaylas, protagonizando un sangriento enfrentamiento con la policía. 4 efectivos fueron asesinados y tratados con crueldad. Carlos Alberto Caguana Pacheco. Dicen que normalmente los hijos entierran a los padres. Y yo te estoy enterrando, hijo mío. También murieron 2 reservistas de Antauro. Aquel día él daba las órdenes, pero las vivas iban para su hermano mayor. ¡Viva el movimiento nacionalista peruano! ¡Viva! ¡Viva el etnocacerismo! ¡Viva! ¡Viva el comandante Ollanta! ¡Viva! Pero no solo en vivas nombró al comandante. Pero ¿por qué Andahuaylas ha sido escogido para justamente esta toma local de la Policía Nacional de Perú? Esto ha sido escogido por orden expresa del comandante Ollanta. Él me dijo, Antauro, nosotros somos etnocaceristas, nuestro patrón es Cáceres, y recuérdate que el último ejército de la Breña, el 4º ejército de la Breña, luego del desastre de Huamachuco, se organizó acá. Y es el que sale, hace la guaripampeada y libera a Lima. Entonces me dijo, no sé qué haces, pero tiene que ser históricamente Andahuaylas.
También apareció un audio que enviaba Ollanta Humala desde Seúl. Un llamamiento al pueblo peruano. Conforme a mi pronunciamiento publicado el día de hoy, 1 de enero del 2005, la lucha para rescatar nuestra democracia pasa necesariamente por desconocer al señor Alejandro Toledo en la presidencia de la República y recuperar nuestra soberanía popular que nos ha sido robada. Por tanto, es momento de levantarnos y demostrar al gobierno y a la casta política antipatriota que el pueblo peruano es capaz de asumir una actitud viril cuando es estafado por un gobierno que día a día se deslegitima y se pone al margen de la legalidad. Para todo reservista, la dramática situación de la República así lo exige. La insurgencia popular en este caso es un deber y así lo demando. A la ciudadanía los insto a participar activamente en nuestro destino nacional mediante la realización de marchas y movilizaciones, demandando la salida de Alejandro Toledo de la presidencia de la República. Seúl, 1 de enero del 2005. ¡Viva el Perú! Comandante Ollanta Humala Tazo. A pesar de esto, Ollanta dijo luego que no sabía lo que sucedía en Andahuaylas y por lo tanto nunca estuvo de acuerdo. Como dijo alguien por ahí, es mi hermano, pero no sé nada. Sí, considero que ha sido un error lo de Andahuaylas. Después, Antauro, desde Piedras Gordas, cambió sus declaraciones anteriores. Usted mintió cuando dijo que Ollanta Humala le había dicho, no sé cómo haces, pero tiene que ser históricamente en Andahuaylas. ¿Eso fue mentira? Mire, con Ollanta hemos hablado siempre de historia desde nuestra formación familiar y siempre hemos concordado en que el eje histórico de la insurgencia popular en el país desde la época de los chancas es Andahuaylas. Si usted me dice que estoy mintiendo, bueno, en cierta manera no, porque ese era un sentimiento familiar desde nuestra infancia, pero específicamente en ese caso yo me tomé esa atribución. En la candidatura de 2006, Ollanta fue denunciado por torturas y asesinatos en Madre Mía. Aparecieron supuestos testigos que lo señalaban a él como el responsable, pero esta denuncia fue archivada. Lo que sí está probado es la estrecha relación de entonces con el presidente venezolano, Hugo Chávez. Ollanta, compadre, eche pa'lante, gane las elecciones del Perú y tendrá todo nuestro apoyo el pueblo peruano. Ese es el Hugo Chávez que está en el poder desde hace 12 años en Venezuela, el mismo que ha cerrado arbitrariamente medios de comunicación, que ha llevado a su país a tener la inflación más alta de América Latina y a ser, junto con Haití, los únicos países de la región en rojo. Me da mucho gusto saludarlo a Ollanta Humala y su esposa Nadine. Pues les digo, no solamente me he reunido con el presidente Hugo Chávez. Muchachos entregados a esa batalla que nos une, nacionalismo. En lo personal, yo lo respeto y creo que está haciendo un gran trabajo. Yo tengo un respeto inmenso al presidente Chávez. Creo que está llevando un proceso, tal vez la palabra sería heroica, considero que es un nacionalista, un patriota, y que está llevando un proceso importante en Latinoamérica, en un país importante, un peso importante en Latinoamérica, como es Venezuela. En aquella campaña se habló sobre dinero venezolano invertido en la candidatura de Ollanta. Lo cierto es que hasta el 2007, Humala seguía diciendo que el gobierno de Chávez es democrático, y justo cuando se le preguntó sobre el cierre de un medio de comunicación. No me importa nada, que digan de mí lo que les venga en gana, que se vayan largo al carajo. Hay que respetar la voluntad de un gobierno democrático. En esta campaña, el candidato de Gana Perú aprendió la lección. No solo dejó el polo rojo, sino también el cariño a su ex compadre. Ollanta lo conozco, hemos conversado en varias ocasiones. Creo que fue un buen soldado peruano, él es milico, como ustedes nos dicen, ¿no? Decirle al presidente Chávez que no se mete en nuestra campaña. La campaña electoral del 2011 la resolvemos los peruanos. En segundo lugar, que no necesitamos que nos digan a nosotros si somos buenos o malos soldados. En tercer lugar, respeto guarda respetos. Así como yo le exijo que no se meta en la campaña nacional, también yo no me voy a meter en los problemas directos que incumben al país hermano de Venezuela.
Y por supuesto no ha sido el único cambio del comandante. Recordemos que en el último debate, antes de primera vuelta, en su actitud concertadora y positiva, alabó el avance económico de los últimos gobiernos. En los últimos años, nuestra economía ha crecido a ritmo pocas veces alcanzados en la historia reciente. Nada parecido a sus ataques frontales de hace 5 años contra el régimen que provocó ese avance económico. Como padre de familia y como ciudadano, no confío en el señor Toledo, ni en el señor Kuczynski, por eso no pienso regalarles el futuro de mi familia, ni el futuro de la nación, a la que he servido como soldado, a estos políticos vendepatrias. ¿Qué es lo que han hecho estos viejos políticos? ¿Qué significa entonces esos altos índices de miseria, de pobreza, de falta de empleo, de falta de educación? ¿Acaso eso no es hundir al país? Este crecimiento es positivo, genera riqueza y establece una base para comenzar a resolver los graves problemas que tenemos los peruanos. Por supuesto que todos tenemos derecho a cambiar de opinión, de eso se trata la libertad. Hace 5 años, Mario Vargas Llosa criticaba duramente a Ollanta Humala, ahora frente a Keiko Fujimori, acepta lo que parecía increíble. Voy a votar por Ollanta Humala con recelo, con temor, pero porque creo que en este caso clarísimamente es la opción, digamos, menos perjudicial y peligrosa. Y por estos días han circulado por el local de Gana Perú técnicos y personajes de centro y de derecha que están viendo con mejores ojos al candidato que se supone era de izquierda. Otros todavía no definen su voto. Y es que en esta segunda vuelta muchos tendremos que elegir entre 2 miedos. Si sale ganadora la señora, ¿en realidad gobernará ella o el que aún se dice inocente? Y si sale ganador el excomandante, ¿no lo lamentaremos como gran parte del pueblo venezolano? Y que los 2 protagonistas de estos miedos no nos juzguen por dudar, porque el pasado no los condenará, pero acéptenlo, nos deja mucho que pensar. En realidad todos tenemos derecho a formarnos una opinión. Mario Vargas Llosa tiene derecho a, después de haber dicho que votar por Humala o por Keiko era escoger entre el cáncer y el SIDA, a decir que Humala es el mal menor frente a Keiko Fujimori. Así como Jaime Bailey, en el otro extremo, tiene derecho, después de haberse enfrentado y de haber criticado de una manera durísima al régimen de Alberto Fujimori, decir que en realidad los pecados de la hija no son los del padre y que él llama a votar por Keiko Fujimori. Los periodistas tenemos derecho a tener una opinión, los dueños de los medios tienen derecho a formarse una opinión y tomar una decisión política y una orientación, pero los periodistas tenemos, además del derecho, la obligación suprema con los electores, con los televidentes, con los ciudadanos, que es la obligación de informar con objetividad, de permitir que esta campaña electoral en la televisión sea un espacio abierto, donde escuchemos a las 2 partes y donde los ciudadanos finalmente, en base a la información que los medios de comunicación nos den de manera equilibrada y democrática, resolvamos con la mayor responsabilidad y seriedad posible algo que va a ser decisivo para el destino del país. Y por eso a mí, y quiero terminar con esto, esta secuencia, me ha preocupado mucho el comunicado del Instituto Prensa y Sociedad sobre la supuesta existencia de presiones en algunos medios de comunicación. No voy a nombrar acá porque no es el caso, con respecto a la línea informativa que habría provocado hasta el despido de periodistas por no seguir determinada orientación. Yo creo que el problema de fondo hoy en los medios es abrirnos, es ser el espacio para esta discusión que tiene que llevar finalmente a la decisión que los peruanos tomemos con la mayor responsabilidad posible. Damos una pausa y regresamos con más en Punto Final. Más adelante.
Año 1964 y la historia era en blanco y negro. Años previos al golpe de Velasco, cuando un cuarteto inglés irrumpió la radio local. Los Beatles habían llegado al Perú. Lady B, Lady B, Lady B, Lady B. Y también ají, queso, leche y aceite. 4 ingredientes básicos que mezclados en una licuadora o molidos en un batán dan como resultado la salsa por excelencia de la cocina peruana.